Muy buenas noches, amada iglesia. Sean ustedes bienvenidos en esta hora de la noche. Todos los que están aquí conectados en las redes sociales, dispuestos a adorar y alabar a nuestro Padre Celestial. Amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías 10:23: el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías aquí está reconociendo que el hombre no gobierna por sí solo sus acciones. El hombre no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, ¿sí? Entonces también dice la palabra de Dios que en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces por eso el hombre no está apto para gobernar por sí solo. Siempre necesita al Creador de los cielos y de la tierra, ¿sí? Para tomar sus decisiones claramente, para saber por dónde caminar, y más en estos tiempos, cómo hacer las cosas. Amén. Entonces, en esta hora de la noche vamos a clamar a nuestro Padre Celestial, que sea Él estableciendo su reino sobre nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos de todo corazón que seas tú estableciendo tu reino en medio de nosotros, ese reino de paz, de justicia y de verdad. Que establezcas, oh Dios, ese reino de paz, porque solamente tú puedes dar esa paz que el mundo nunca la va a dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, porque solamente tú puedes gobernar nuestros pasos, solamente tú puedes dar esa revelación a tu pueblo, a tus hijos, amado Dios, para saber caminar en estos tiempos. En esta hora de la noche te pedimos, por favor, venga tu reino, Señor. Venga tu reino en medio de nosotros, venga tu reino en medio de esta ciudad, de este país, de este planeta, en medio de la iglesia universal. Te pedimos, oh Dios de mi salvación, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Señor,
más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Oh sí, Señor, queremos más de ti. Queremos que establezcas tu reino, Señor, en medio de nuestros corazones. Solo tú puedes hacer. Oh sí, Señor, te adoramos, te bendecimos. Recibe honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Gracias porque solamente tú eres quien hace lo que quieres en los cielos y en la tierra. Gracias porque tu voluntad es agradable y es perfecta, Señor. Por eso, Dios de los cielos y de la tierra, te decimos que tú eres nuestro Padre fiel, que solamente a ti nos rendiremos, Señor, que solamente tú, Dios de los cielos, serás y siempre serás el centro de nuestras vidas, oh Dios. Gracias, amado Padre. Gracias por tu fidelidad, Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. bendeciré. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Así es, Señor. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Tú eres mi ayuda, mi refugio y la fuerza de mi ser. Tú eres mi consuelo, mi anhelo y siempre mi Padre fiel. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré.
Dios de los cielos y de la tierra, siempre serás nuestro Padre, siempre serás ese Padre fiel que está atento a nuestras necesidades. Siempre nos lleva de tu mano, Señor. Gracias. Gracias porque solamente en ti podemos encontrar ese gozo, solamente en ti podemos encontrar esa paz, Señor. Y no hay otro lugar en la cual podamos estar sino en tu presencia, Señor. No hay lugar más alto, no hay lugar más interesante en esta tierra que estar a tus pies, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me he puesto a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me he puesto a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, Señor. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Oh Señor, no hay lugar más alto, no hay lugar mejor que estar ante tu presencia. Te anhelamos, Señor, tus hijos te adoramos. Tú eres nuestro anhelo, nuestro único amor, Señor. Te anhelamos, Señor. Oh, sí, Jesús. Te anhelamos. Hay una gran diferencia de aquel que se rinde a Dios. Hay un gran beneficio para todos aquellos que disponen su corazón en rendirse a Dios. Porque para todo aquel que se rinde a Dios, sus beneficios, su protección, su cuidado, todo lo que proviene de Dios fluirá. Y por eso en esta hora, una vez más, ¿cómo somos conscientes de, como bien dices en esta canción, nos rendimos delante de Dios? Estamos postrados delante de Él, reconociendo su majestuosidad, reconociendo su grandeza, reconociendo su señorío, reconociendo lo que Él es. Por eso no hay otro lugar más maravilloso que estar en su presencia. No hay otro lugar más glorioso que estar rendido a sus pies. Por eso quiero invitarte en esta hora que esa sea tu determinación, que ese sea tu proclamación, que ese sea tu anhelo, pero mucho más allá, que trascienda en esa decisión de ser una realidad. Cómo rendimos nuestro corazón, cómo rendimos nuestros pensamientos, cómo rendimos nuestras palabras, porque somos ligeros al hablar. Cómo rendimos nuestro camino, todo lo que somos. Cómo rendimos nuestras capacidades, habilidades. Cómo rendimos todo. Y hoy quiero decirte, Dios, quiero rendirte todo lo que soy. Esa es mi invitación para todos aquellos que en esta hora escuchan, ven esta predicación. Tú sabes que es importantísimo rendirnos a los pies de Dios. Y por eso, Señor, gracias te damos por permitirnos ser sensibles a lo que se debe hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a este espacio, a este tiempo de predicación de la palabra de Dios. Declaramos sus manifestaciones. Declaro ese favor de Dios, ese cuidado de Dios. Declaro los ángeles de Dios. Si bien esa es la disposición del Señor, que se pasea por la faz de la tierra, sobre las naciones. Declaramos en el nombre de Jesús que cómo tiene cuidado de la humanidad. Hoy declaro que desciende la sanidad de Dios. Llamamos la sanidad de Dios, que nos unimos en oración, en un acuerdo para proclamar el beneficio de Dios sobre la tierra. Y que aquellas cosas que han venido, aquello que hoy, Señor, aflige al hombre, aquellas cosas que lesionan su cuerpo, aquellas cosas que han alterado el orden de la vida, Señor, aún de nuestra interacción, de nuestra cotidianidad. Hoy declaramos y levantamos estandarte de Dios, bandera de paz, bandera de sanidad, bandera, Señor, de victoria. Creemos, Señor, que tú envías tu ejército para sanar la tierra. Perdona nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que la humanidad, Señor, se ha distanciado de ti, pero que hoy, amado Rey, una vez más, Padre Celestial, nos unimos y todos los días como proclamamos tus maravillas, tus misericordias,
Y creemos, Señor, que viene sanidad para tu pueblo. Viene sanidad, Señor, para hombres y mujeres, Padre Celestial. Aún aquellos que no te conocen. Pero, Padre Celestial, no necesitamos estar en una clínica. No necesitamos vivir aquellas cosas, Dios. Pero sabemos, Padre amado, Señor, que son cosas tremendas que destabilizan, Padre Celestial, Señor. Y clamamos por esa misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero iniciar declarando que si bien ha sido un tiempo de los beneficios de Dios, de la bendición del Padre, hemos estado hablando de sus bendiciones y cómo desde el contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos habla en todo momento, Dios nos está manifestando de sus beneficios. Y es importante también entender que la naturaleza de Dios es bendecir. La naturaleza de Dios es bendecir. Y es necesario que eso esté en nuestra óptica, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo lo que somos. Pero sin embargo necesitamos entender que Él tiene un propósito mayor en mente. Y ese propósito está mucho más allá de lo que Él establece. Y es que trascienda esa bendición a otros, como también otros son bendecidos. Su objetivo final abarca mucho más que hacernos felices, abarca mucho más que darnos paz, protegernos y prosperarnos. Él, en realidad, Dios desea que la bendición fluya a través de cada uno de nosotros y que seamos parte de ese plan para bendecir la humanidad. La bendición de Dios es en plenitud para toda la humanidad. Esa es su intención. Y dentro de esa dimensión he titulado la predicación que las bendiciones de Dios, cómo esas bendiciones de Dios, cómo las aprovechamos, cómo aprovecharlas, esas bendiciones de Dios. Y quiero quizás en esta hora citar un pasaje como muchos de los que están definidos en su palabra. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, su palabra una vez más nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean ustedes tan relevante, tan importante, y esa connotación que tiene de su intencionalidad de bendecirnos en todo tiempo. Y en ese sentido vemos en este versículo, pues quiero hablarte de tres cosas y que se refieren a este pasaje. Una es, dice, lo define, nos bendijo, inicia allí en ese pasaje. Y ese nos bendijo está hablando en verdad que tiene que ver con esa intencionalidad que no, si notan ustedes, está en la forma como está en tiempo pasado. Está en tiempo pasado. Y como está en tiempo pasado, pues hay un asunto muy particular para nosotros, y es que siempre estamos nosotros encontrándonos que en nuestra forma de hablar, es que observamos que nuestra expresión que usamos es que aun cuando oramos, que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y en ese sentido también aun cuando saludamos, que Dios te bendiga. Y la verdad que es una expresión muy hermosa, y que debemos estar nosotros en esta intención alineados al propósito de Dios. Y por cuanto está basado en Números capítulo 6, desde el 22 al 27, cuando define sobre la bendición, sobre esa bendición, sobre los hombres. Pero una cosa particular, que en el Nuevo Testamento no hay ninguna oración en la cual se pida a Dios que te bendiga, por cuanto Dios ya nos bendijo. Lo que quiero decirte es que Dios ha dispuesto todo lo suficiente para que nosotros nos deleitemos en sus bendiciones. No es un asunto que Dios va a hacer, es un asunto que Dios ya hizo. Y cuando esto empieza a ser claro para nosotros, cuando empezamos nosotros a ver que Dios ya dispuso todo, aquí entonces la intención es cómo nosotros sacamos provecho de todo lo que Dios ha dispuesto, todo lo que Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros, esos beneficios. Porque nos cuesta, y nos cuesta porque necesitamos aún entender. En este versículo nos habla otra de las definiciones importantes para ir concadenando. Nos dice la palabra con toda bendición espiritual. Y en ese sentido
aquí nosotros también nos podemos encontrar que cuando nos habla que con toda bendición espiritual, está hablando de la totalidad de bendiciones de Dios para la humanidad, pero que se encuentran en Cristo Jesús. Y este es un gran referente, porque estas bendiciones están alineadas, están condicionadas a Jesús, aquel que vino, aquel que se encarnó, aquel que vino y resucitó, y fue a la cruz y resucitó por nosotros, y que hoy está a la diestra del Padre. Y solo esas bendiciones nosotros tenemos acceso, es a través de Cristo. Eso significa que necesitamos una dependencia con Jesús. Eso significa que necesitamos tener un encuentro con Dios. Eso necesita que necesitamos caminar con Jesús. Eso define que necesitamos depender de Jesús. Si bien por allá en otra parte nos habla de que solo en esa dependencia podemos dar muchos frutos. Asimismo, la bendición está condicionada a través de Jesús. Y en ese sentido también, en ese mismo versículo nos habla que en los lugares celestiales en Cristo. Estas tres definiciones, cuando habla de lugares celestiales, estamos hablando entonces que si bien nos define que con toda bendición espiritual, ¿sí? Esos lugares celestiales está definiendo dos dimensiones. Esas dos dimensiones, una es el mundo material o físico, y dos es el mundo espiritual o celestial. Y en ese sentido, nosotros, la humanidad, tenemos esa posibilidad de introducirnos en esas dos dimensiones. ¿Cómo estamos en esta dimensión natural? ¿Sí? Que hablamos de lo físico, de lo material, pero conectados con Dios, con ese mundo espiritual para sacar aprovechamiento. Y ahí donde marca la diferencia, cómo en esa medida que caminamos en esta dimensión, lejos de Dios, distante de Dios, sin depender de Dios, pues vamos a estar muy restringidos, vamos a estar muy limitados, vamos a estar muy coartados de aquellas disposiciones de Dios, y que esas disposiciones, aun por cuanto lo indica en su palabra, están conectadas con Jesús. Y en ese sentido, también hablando de esos lugares celestiales, significa que lo que está más allá del cielo visible, no solamente es contemplar cuando vemos la luna o el firmamento, las estrellas, ¿verdad? O cuando nos encontramos con un cielo muy nublado. No tiene que ver solamente con eso. Estamos hablando que mucho más allá hay unas disposiciones que Dios ha establecido, y que solo cuando nosotros estamos conectados con Dios, pues viene esa revelación y esa manifestación de Dios para sacar provecho de lo que Dios ha dispuesto. ¿Qué es lo que quiero decirte hasta aquí? Creo que una de las preguntas que necesitamos generarnos es cómo podemos disfrutar de las bendiciones que Dios promete si no las comprendemos. ¿Cómo podemos nosotros disfrutar de ellas? Creo que es propicia esa pregunta. ¿Y por qué es propicia esa pregunta? Porque para comprenderla se requiere tener conocimiento. Y es aquí donde se necesita ese esfuerzo, se necesita esa disposición y esa determinación de cada uno de nosotros de adquirir ese conocimiento. Y solo ese conocimiento lo encontramos en la palabra de Dios. Pero el conocimiento va a aumentar nuestra responsabilidad, porque va a generar unas demandas. Y en la medida que aumenta en nosotros ese conocimiento y esa responsabilidad, pues nuestra responsabilidad requiere una acción. Entonces está como bien enlazado que no solamente es comprenderlo, ¿sí?, a través de un conocimiento, sino que ese conocimiento nos va a introducir en una gran responsabilidad, ¿sí? Aumenta nuestra responsabilidad, aumenta nuestro compromiso de aquel conocimiento que adquirimos, y a su vez al adquirir ese conocimiento, pues nos lleva a una posición de tomar acción. Porque de lo contrario, cuando no tomamos acción, cuando no caminamos en lo que Dios nos establece, es allí donde nosotros no solamente irrumpimos los beneficios y las bendiciones de Dios, sino que empieza a generarse todas las demandas por no hacer lo que corresponde. Y es allí entonces que quiero conectar que si bien la forma de cómo sacar provecho de los beneficios o las bendiciones de Dios,
Quiero dirigirme a Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, donde bien nos dice su palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y bueno, y sigue hablando un poco más de ello. Pero cuando introduce ese versículo, por lo menos las palabras que habla Dios en esta parte, pues comenzó desde el capítulo 5. Necesitamos devolvernos desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, donde está esta reflexión, este direccionamiento de parte de Dios. En ese sentido, puedo hablarte de diferentes apartes. Si bien el capítulo 5 empieza hablando de todos los beneficios que tenemos, bienaventurados somos de parte de Dios, sea cualquiera de las condiciones. Si quieres conocer cuáles son esas condiciones, simplemente te invito que en otro momento, como puedes fijarte en ese capítulo, que hay una multitud de bienaventuranzas para nosotros. Pero después empieza a desplegarse toda una relación de parte de Dios, sugerencias, coordenadas, direccionamientos, como para citarte algunos apartes de lo que menciona en ese capítulo, en el capítulo 5, 6 y 7. Y uno de ellos es que cualquiera que le diga a su hermano fatuo, quedará expuesto al infierno del fuego. Entonces empezamos nosotros a encontrarnos que quizás esas palabras hoy en día pues las pasamos por alto, pero están allí. Y aquellas advertencias de Dios, aquellas sugerencias de Dios no las tenemos en cuenta y irrumpimos en hacer lo que no corresponde. O quizás por allá hay otra parte en la misma palabra donde nos dice que si tu ojo o tu mano es ocasión, si habla de tu hoja, dice que de caer, pues que lo saque. O que si tu mano es ocasión de caer, pues que córtala. Y simplemente no es literal que entonces tenemos que amputar nuestra mano, sacarnos nuestro ojo. Simplemente como hay una determinación que tenemos la capacidad de ser radical en tomar posición, en cambiar nuestra actitud, de dar un giro trascendental para no seguir en esa condición. Pero también nos habla de no repudiar a la esposa, por citarte otro de los apartes. Es decir, empieza a darnos toda una riqueza de sugerencias, de instrucciones que necesitamos acatar. Dice también en ese capítulo: no jurar en vano. Y cómo nosotros podemos caer aún en la informalidad, de una forma jocosa, y estamos en nuestra cotidianidad haciendo otras cosas diferentes a esas instrucciones de Dios. O aún quizás también nos habla que sea nuestro hablar sí y que nuestro no. O quizás en otro momento nos habla cómo tratar a todos los que no le agradamos, y aún nos instruye, nos dice que debemos amarlos, debemos amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Es decir, que hay una riqueza en la palabra de Dios de una forma maravillosa para tener todo el contenido de la forma como podemos caminar, ¿sí? Saber que también allí nos habla de que nosotros somos la lámpara, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Es decir, que nosotros tenemos que cuidar lo que vemos, tenemos que cuidar todo aquello lo que vemos, y que mucho de nuestras contaminaciones, mucho de las cosas que nos lesionan y nos perjudican, están por nuestro sentido de no cuidar nuestros sentidos. Y eso nos expropia o nos saca del foco de los beneficios o las bendiciones de Dios. O quizás otro de los apartes también nos habla que ninguno puede servir a dos señores. Y en ese entendido también dice no afanarnos, pues Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y caemos en todas estas particularidades, en aquellas cosas que de antemano Dios nos ha dicho, que importantísimo es primero buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Que no debemos mirar la paja del hermano, sino la viga que está en nuestro propio ojo. Que si bien por los frutos seremos conocidos, y muchas otras cosas más. Entonces notamos nosotros que cuando empieza o nos introduce ese versículo y estas palabras, pues aquí te di lo suficiente contenido quizás, ¿verdad? Usted se puede tomar el tiempo para ver muchas cosas más, porque quizás no tomé o no extraje todo en su contexto, simplemente como para traer sensibilidad. Que Dios continuamente está dándonos todo lo suficiente para que nosotros podamos
recibir el beneficio de Dios. Si bien en este pasaje de Mateo capítulo 7 nos habla de que el prudente, esto implica ser sensato, sagaz, discreto, cauto. Lo que quiero decirte que es el que es capaz de distinguir y discernir entre lo espiritual y lo carnal. Si no adquirimos la habilidad de discernir, de distinguir lo que es espiritual de lo que es carnal, vamos a estar nosotros tropezando. En ese sentido, aquel que puede gobernar, ¿sí?, o reinar en situaciones claves, porque definitivamente son en momentos contundentes, en unos momentos críticos, puntuales, y es aquel que es capaz de gobernar las emociones, la mente, el modo de pensar orientado en el interés del reino de los cielos. Pues allí nosotros somos afortunados, somos asertivos para que aquellos beneficios o esa multitud de beneficios que están puestas sobre la mesa de parte de Dios, tú y yo podamos deleitarnos en ellos. Es en ese sentido entonces que en ese paralelo, cuando vamos nosotros al versículo 26 de Mateo capítulo 7, está el contraste. Y bien dice su palabra: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿sí?, le compararé a un hombre insensato. Y aún define otras cosas más allí. Pero lo que quiero decirte es que en ese sentido es importante tener claridad que el insensato es aquella persona necia, cabeza dura, ¿sí?, que no quiere aprender, que es ignorante de la dimensión espiritual, pero es ignorante por una decisión, por una postura, porque simplemente lo definió en su voluntad, lo definió en su carácter, lo definió en su estilo de vida. Y simplemente allí Dios nos da toda la libertad de saber cuál es el camino a elegir. Pero lo único que sé es que de antemano Dios nos dice que aquel que está en esa posición, en esa condición, pues es aquel que edifica sobre la arena. Y la arena, hay una particularidad: es una composición que consta de un conjunto de partículas de roca desgregadas. Esa es la condición. Si bien la posición de un prudente, la forma como lo define Dios, es que está fundamentado sobre la roca, algo sólido, algo que es compacto, algo que tiene unidad, ¿sí?, que es coherente. En ese sentido, el insensato está sustentado sobre partículas de una roca desgregada. ¿Qué quiero decirte? Que hay palabras de Dios, pero nunca logra integrarlas para llegar a la sabiduría de Dios. En ese sentido, Dios nos invita a esa cordura. Dios nos invita a ser cuerdos. Dios nos invita a que, si bien estamos en ese camino de adquirir conocimiento, también se suma a ello que aumenta una responsabilidad de caminar conforme a aquello que estamos aprendiendo de parte de Dios. Y en esa medida de ese aprendizaje, cuando hay esa aplicación, esa vivencia, traerá grandeza, traerá transformación a cada uno de nosotros. Y termina diciendo en ese pasaje que vendrá una gran ruina para aquellos que toman la decisión, que se determinan a ser insensatos, a diferencia de aquel que es sensato. Dice que esa palabra ruina, su significado es estrellamiento, derrumbe feroz, como lo fue en el World Trade Center. No sé si nos acordamos, creo que sí, la mayoría, de aquel momento 11 de septiembre, como nosotros a la distancia veíamos cómo esas dos grandes edificaciones no solamente se consumían en fuego, sino que un momento que se desplomó y se desvaneció todo aquello impetuoso, aquello grandioso, aquello que aún era relevante en la distancia, y quedó todo aquel momento en polvo, en cenizas. De esta descripción simplemente quiero aproximarte de lo que sucede cuando insistimos en una posición, porque de verdad delante de ti y de mí está todas las bendiciones de Dios para que tengamos aprovechamiento de ellas.
Una vida en obediencia a Dios es una vida con un fundamento sólido, capacitado para enfrentar las tormentas de la vida sin derrumbarse. Y creo que eso es lo que hoy tenemos nosotros por delante, una situación que estamos desafiados a tomar una posición de Dios, de ser sensatos. Uno, cuando se toma el tiempo de escuchar los noticieros, aquellos mensajes de los mandatarios y que son insistentes de lo que debe hacer la humanidad, y quizás algunos lo cumplen, pero otros no. Y simplemente esa es una fiel evidencia de aquel que toma una posición de ser sensato y aquel que toma una posición de ser insensato. Aquel que toma una posición de ser prudente y aquel que toma una posición simplemente de ser un rebelde sin causa. Y que al final testimonios de hombres y mujeres, es impresionante que aquellos que por desobediencia tomaron una posición simplemente de no hacerlo, nos encontramos que después a gritos manifiestan: por favor, perdí mi abuelo, perdí mi ser querido por una posición que no era cuerda. Y creo que hoy el llamado de Dios, así como esa similitud en todas las cosas y la forma de aprovechar los beneficios de Dios, es escuchar su voz, atender y acatar aquellas sugerencias, coordenadas, disposiciones, diseños, direccionamientos que Dios trae sobre nuestras vidas. Es en ese sentido que en esta hora quiero concluir diciéndote que tenemos todas las bendiciones a nuestra disposición a través de Cristo. Solo es a través de Él. Es por eso tan importante que si es por primera vez que tú estás viendo este mensaje, estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Porque solo los beneficios de Dios es a través de Jesús, de aquel que fue a la cruz a morir por ti y por mí. Y bien dice su palabra en Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, somos salvos. Y hoy quiero direccionarte en que levantes una oración para que recibas a Jesús como tu Señor, como tu Dios. Que a partir de allí todo es diferente. Y por eso quiero que repitas detrás de mí: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora, pero sé que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y resucitaste para darme vida y vida abundante. Te recibo como mi Señor. Decláralo. Te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi todo. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Transfórmame. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame. Hazme más blanco que la nieve. Que sea tu espíritu que me dirija, que me guíe, que me consuele. Tú que conoces el corazón del Padre, pero también conoces mi corazón. Declaro que tu corazón, dice la palabra, que ese corazón de piedra, es decir, ese corazón insensible, se ha transformado para tener esa sensibilidad de conocer a Dios. Yo declaro que eso es manifiesto sobre ti. Pero también que nuestra determinación es caminar con Jesús. Y por eso en esta hora quiero que tú levantes tus manos para glorificarle, para exaltarle, para decirle: Señor, estoy fundamentado en la roca,
en Cristo Jesús. Adoremos al Rey. Oh Santo Dios. Oh Jesús. Oh Santo, Santo. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Tú eres mi ayuda, mi refugio y la fuerza de mi ser. Tú eres mi consuelo, mi anhelo y siempre mi Padre fiel. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Tú eres mi ayuda, mi refugio y la fuerza de mi ser. Tú eres mi consuelo, mi anhelo y siempre mi Padre fiel. Tú eres mi ayuda, mi refugio y la fuerza de mi ser. Tú eres mi consuelo, mi anhelo y siempre mi Padre fiel. Esa es mi invitación en esta hora. Que no te muevas en aquello que Dios ha dispuesto, que es nuestro fundamento, aquella roca sólida que es Cristo Jesús. Y si tú y yo nos determinamos estar en Él, no nos moverá nada. Seguiremos en pie, aunque haya tormentas, no seremos derribados, permaneceremos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que hay entendimiento en medio de tu pueblo, pero que no solamente ese beneficio es para tu pueblo que te conoce, también es un beneficio para todos aquellos que debemos hablarle de aquel que es el Salvador, aquel que edifica, aquel que está en esa disposición de todas las bendiciones que ha decretado, que ha establecido, para que tengamos beneficios potentes, relevantes en nuestra existencia, en nuestro vivir. Hoy declaramos uno de sus beneficios es que
Jesús llevó a la cruz toda enfermedad. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo edicto contrario se desvanece. Aquellos que están en una clínica, aquellos que están en sus casas, en ese distanciamiento, Padre Celestial, declaramos, Padre amado Señor, que se seca toda enfermedad, que se desvanece toda enfermedad, que se desinflama aún sus órganos internos, todo aquello que ha alterado su cuerpo. Hoy declaramos su palabra, escrito está, que tú eres medicina para nuestros cuerpos, Señor, y creemos en ese beneficio, de esa sanidad que proviene de lo alto. Declaramos en el nombre de Jesús esa visitación a las clínicas, esa visitación a las UCI, esa visitación, Señor, aún a aquellos que están en esa condición domiciliaria. Hoy creemos, Padre amado Señor, que tú desvaneces aquello que hoy se ha decretado como pandemia, aquello que ha venido a devastar la humanidad. Hoy creemos, amado Dios, en que tú te levantas, que todos aquellos que entendemos que necesitamos estar firmes sobre ti, necesitamos ser prudentes, y esa prudencia es hacer lo que tú nos mandas a hacer, y esa será la determinación de tu pueblo, de ser un pueblo que obedece, de ser un pueblo que camina en tu palabra, porque bien tú lo dices, Dios, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 28. Como hay dos caminos, si nosotros oímos atentamente lo que Dios nos establece, hay beneficios, bendiciones de parte del cielo, de parte de nuestro Padre Celestial. Y creemos, Señor, que esas te alcanzarán en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Por medio de tus donaciones, logramos que la obra de Dios continúe llegando a muchas más personas. Conoce las distintas opciones para realizar tus donaciones. Primero, ingresando a nuestra página web www.iglesiadiosestapresente.org en la sección de donaciones. Segundo, puedes hacerlo por medio de una consignación a la cuenta corriente del Banco Colpatria número 5911-012547 o a la cuenta corriente del Banco de Bogotá número 8691-04653. También puedes traer tus donaciones en cada uno de nuestros servicios presenciales, preparando previamente desde casa para evitar aglomeraciones. Juntos somos más.